Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Filosofía 1, correspondiente al día 8 de junio del 2020. Em, la sesión pasada estuvimos platicando sobre Sócrates. Estábamos dando ya algunas referencias al pensamiento filosófico de Sócrates. Hablábamos principalmente de que Sócrates tenía una forma de concebir distinta a la filosofía y entonces pues es prácticamente el iniciador de la escuela filosófica clásica. La filosofía clásica nace en Grecia, en la antigua Grecia, pero tendrá como uno de sus pilares fundamentales a Sócrates, del cual también ya decíamos, no hay muchos documentos escritos. eh, Se sabe de él a través de, de las obras de Platón y de las obras de Jenofonte. Y bueno, su principal alumno del que vamos a platicar el día de hoy es Platón, precisamente. ¿Por qué vamos a trabajar con Platón? Porque necesitamos entender un poco del pensamiento de Platón para poder continuar con el filósofo que consolida prácticamente la escuela clásica, que es Aristóteles y que es alumno de Platón. Así tenemos la gran trilogía de los grandes filósofos de la antigüedad, de la escuela clásica, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Digamos que ellos son la trilogía de filósofos que constituyen el pilar fundamental de la filosofía. Ojo, eso no quiere decir que pensaran igual, ¿eh? De hecho, tienen pensamientos bastante opuestos en algunas ocasiones y precisamente por eso es por lo que siempre remitirse a estos filósofos es interesante, sobre todo cuando se analiza la filosofía posterior. Vamos a ello. Primero que nada, recordarles que la próxima semana tenemos el examen de esta materia. Lo que va a ser materia del examen es hasta lo visto en la sesión pasada y el examen tendrá una mecánica, van a ser dos evaluaciones las que se van a subir a la plataforma. Ustedes solo tendrán que contestar una de ellas, la que ustedes elijan. Es a su elección completamente si desean contestar uno o desean contestar el otro. Son dos opciones del examen. Una que tendría una duración de 1 hora y que se subirá a las 8 de la mañana del próximo lunes. Y otra que se subirá exactamente a la misma hora, pero tendrá una duración de 12 horas. La diferencia fundamental entre el examen de 1 hora y el de 12 horas es esta. El examen de 1 hora está diseñado para que ustedes contesten sin ayuda de ninguna fuente, no se auxilien de los videos y por lo tanto las preguntas van a estar encaminadas a que ustedes contesten en el plazo de 1 hora. Obviamente que al momento en que yo esté calificando, pues valoraré el hecho de que ustedes no tengan ningún tipo de apoyo aparte de pues estar en sus casas elaborando la evaluación. Y el examen de 12 horas tendrá preguntas más amplias que están pensadas para que ustedes estén viendo los videos o escuchando lo que se está diciendo en los videos y contestando. Ojo, no quiero que pongan textualmente lo que estoy diciendo en la clase, pero está pensado para que ustedes cuenten con más auxilio y por lo tanto ahí las respuestas tendrán que ser mucho más completas y mucho más reflexivas. Ustedes sabrán cuál es la modalidad del examen que se ajusta a sus necesidades. Entiendo que algunos quizá no tienen conexión a internet en sus casas, entonces por eso es que tienen el examen de 12 horas en el cual pueden ustedes pues ir al café internet y estar contestando, o aquellos que
sus tiempos en casa no les permiten conectarse exactamente a la hora de la clase, pues podrán hacerlo posteriormente. Solamente tengan en cuenta que a la hora en que termine el plazo para entregar los exámenes, pues yo habré de desactivar ya la opción de que puedan entregarlo y ya no podrán entregar el examen y se tendrá por no presentado. Entonces, pues traten de entregar a tiempo. Bien, cerrando ese aviso parroquial, vamos con Platón. ¿Quién era Platón? Bueno, ya lo dijimos, alumno de Sócrates. A él le toca conocer gran parte de la vida de Sócrates, pero Platón tiene unas ideas bastante interesantes que van a separarse un poco de lo que ya decía Sócrates. Para empezar, Platón distingue muy bien el mundo real, el mundo fáctico, el mundo en el que nosotros vivimos, y el mundo de las ideas. Dice, ¿cómo se puede llegar al conocimiento? Recordamos a Sócrates cuando hablaba de cómo se construye el conocimiento. Bueno, se construye a través de preguntar. En una especie de continuación de ese pensamiento, Platón nos va a decir que el conocimiento se construye a base de las ideas, que el mundo funciona a base de las ideas y nos va a poner un ejemplo muy interesante. Un ejemplo muy interesante que consiste en entender que la idea está aquí, en la mente, y la realidad puede ser muy diferente a esa idea. Y para eso voy a poner en este momento un pequeño ejemplo práctico. Tengo aquí una moneda que podrán ustedes apreciar, una moneda de 10 pesos. Todos conocen estas monedas, estoy completamente seguro que todos las han visto más de una vez en su vida y las han utilizado. A ver, veamos con detenimiento cómo está configurada una moneda de 10 pesos. Bueno, pues son dos círculos, uno al centro y otro alrededor del primero. Contiene en el anverso, tiene pues elementos de la piedra del sol, ahí dice 10 pesos, el año en que la acuñaron, el símbolo de la Casa de Moneda de México, y en el reverso pues tiene el escudo nacional. Todos conocemos la forma en que es una moneda de 10 pesos. Quiero preguntarles, y espero que en sus casas lo estén pensando, o lo piensen al momento que les diga la pregunta. ¿Puede haber una moneda de 10 pesos perfecta? Y seguramente algunos de ustedes están diciendo, sí, claro que pues, las monedas son acuñadas y son pues perfectas, ¿no? Una moneda de 10 pesos imperfecta sería falsa. Pensémoslo con más detenimiento. Yo por acá tengo otra moneda de 10 pesos. Y se han fijado que es muy difícil que el anverso y el reverso estén exactamente alineados. Es decir, que yo le dé la vuelta a la moneda y efectivamente tenga el reverso correctamente alineado. No sé si no se han percatado de esa situación, pero pueden revisarlo en cualquier moneda que ustedes tengan. El anverso y el reverso no siempre están correctamente alineados. Es muy difícil, de hecho, encontrar una moneda con esas características. Además, las monedas tienen unas muescas aquí en el canto de la moneda. No se van a distinguir en el video, pero ustedes conocen la moneda. Tienen unas pequeñas muescas. Pero no sé si se han fijado que de pronto resulta que hay algunas monedas que ya están gastadas y que ya no tienen esas muescas.
es difícil encontrar dos monedas que estén realmente idénticas. De hecho, según la teoría de Platón, sería imposible encontrar dos monedas idénticas. Y no solamente encontrar dos monedas idénticas, sino encontrar una de ellas que se ajuste realmente al patrón que nosotros tenemos aquí. Cuando yo les digo una moneda de 10 pesos, ustedes se imaginan una moneda perfecta, que brilla. Además, como recién salida de la casa de moneda, una moneda que brilla. Cuando finalmente ustedes tienen una moneda en sus manos, no cumple exactamente con todas esas características. Siempre podremos encontrar algún defectito. Y es exactamente allí a donde nos dirigimos. Dice Platón, las ideas son distintas de la realidad, porque las ideas son perfectas, pero la realidad es imperfecta. ¿A qué me refiero con esto? No solo las monedas, sino todo lo que existe puede ser y es, de hecho, imperfecto. Dice Platón, es imperfecto porque aun cuando podamos nosotros producir a través de un molde, como sucedería con una galleta, por ejemplo, o como sucede con una moneda, que pues hay un molde para realizar la moneda. La acuñación de moneda es a través de unos moldes. Entonces, bueno, claro, pero dice Platón, independientemente de que haya un molde, el molde es la idea, el molde es lo perfecto, pero lo que sale de ese molde no es del todo perfecto. Y pueden ustedes constatarlo con cualquier cosa que ustedes puedan llegar a comprar. Hoy en día que ya tenemos producción en masa, podríamos pensar, no, pues es que no es cierto, ya ha cambiado eso, ya las cosas son perfectas. Pues no, piénsenlo tan simple como esto. Ustedes van y se compran un par de tenis. Y puede ser, solo tal vez, que ustedes van a la tienda y se compran un par de tenis blancos de la marca que ustedes quieren, la que estén ustedes pensando en este momento. Y resulta que en el momento en que finalmente les dan la caja con los tenis, pues estos tienen, no es que estén sucios, sino que tienen una pequeña variación respecto a lo que ustedes vieron en el aparador. Es decir, ustedes vieron en el aparador, no, pues este modelo me gustó, lo piden, se lo prueban y todo, y sí, claro, es el mismo modelo, pero tiene variaciones. La principal variación que ustedes verán es pues el hecho de que el modelo que tienen en el aparador pues es de un número que puede ser muy diferente a la talla que ustedes tienen. Esa será una diferencia obvia. Pero aparte, podríamos encontrar algunos defectos. Oye, ¿qué crees? Es que yo noté que la suela de este tenis era de un color y noto que la del que me entregaron pues es de un tono ligeramente más claro o ligeramente más oscuro. Pueden ustedes verlo. Y eso también en la ropa y también en todo. En todo. Dice Platón, no existe la perfección en el mundo real. Hay una diferencia entre el mundo real y el mundo ideal. Y el mundo ideal está aquí, en la mente, en las ideas. El mundo real es lo que nosotros podemos ver. Pero dice Platón, los sentidos nos pueden engañar y nos engañan, además. No hay que confiar en los sentidos. Dice Platón, para poder llegar al verdadero conocimiento se tiene que acceder al mundo de las ideas. Y para poder acceder a este mundo de las ideas, necesitamos salirnos del mundo real y la única forma de desconectarnos es no haciéndole caso a nuestros sentidos. Es decir, asumir que los sentidos nos engañan.
Esta es una postura radical, si se dan cuenta. Los sentidos nos permiten a nosotros ver, nos permiten oír, nos permiten sentir. Vamos, a ustedes seguramente en el kinder les enseñaron los 5 sentidos y seguramente en la primaria ahondaron un poco más en los 5 sentidos, pero quizá deberían saber que el ser humano, aparte de esos 5 sentidos, tiene por lo menos otros dos, aparte del olfato, del gusto, de la vista, del tacto. eh, el ser humano tiene por lo menos otros 2 sentidos. Uno que es muy interesante, que es el sentido del paso del tiempo. Porque uno puede dormirse y quizá despertar desorientado, pero nunca vas a despertar tan desorientado como para preguntar qué año es. De hecho, es interesante algunas personas que caen en coma y después despiertan. A veces se llega a dar este caso. Despiertan después del coma y les preguntan, este, bueno, ¿cómo estás? Y lo primero que dicen es, sé que no es el día siguiente. O sea, muchas veces una persona en estado de coma, después de que ya pasaron 6 meses, un año, bueno, se llegó a dar el caso de alguien que tomó casi 20 años en coma y despierta después de ese coma y dice, sé que no es el día siguiente. Sé que no estoy viviendo en el día siguiente a cuando me dormí. Entonces, si bien es cierto, el sentido del paso del tiempo no le permite calcular exactamente la fecha, sí le permite saber que después de un tiempo, pues ha pasado, sí ha pasado el tiempo. Vamos, la noción del tiempo también es un sentido. Y otro muy importante que es el equilibrio. Los seres humanos no podríamos funcionar correctamente sin el sentido del equilibrio, que se desarrolla además a lo largo de nuestra vida. Algunas personas son más torpes que otras, pero todas tienen un sentido del equilibrio. Y eso les permite muchas veces evitar eh, caídas o ese tipo de cosas. Entonces, pensar que esos 5 sentidos, más los dos que les estoy comentando, no son, dice Platón, no son reales y pueden engañarnos. Quizá nos pueden decir cosas reales, pero también nos engañan. Es un paso muy trascendental, sobre todo para alguien de hace 2200 años. Platón plantea que, bueno, si bien es cierto, el ser humano no puede vivir sin los sentidos en su día a día, también tiene que entender que para acceder al verdadero conocimiento tiene que despojarse precisamente de esos sentidos. Y por esa sencilla razón nos, nos invita a hacer una reflexión acá, alejándonos de esa realidad que nosotros, pues para nosotros es obvia, ¿no? Podemos ver, podemos. Y esto nos lleva precisamente a uno de los pilares fundamentales de la filosofía platónica, que es el mito de la caverna de Platón. En su libro, La República, que vamos a platicar en la siguiente clase específicamente de la cuestión política de la República, pero ahorita no vamos a tocar temas políticos, lo que vamos a tocar exclusivamente es el mito de la caverna para ilustrar este punto. Dice Platón, hay una serie de hombres que se encuentran dentro de una caverna, que viven encadenados a la caverna, que están encadenados a la caverna y que lo único que pueden ver dentro de esa caverna son las sombras que se proyectan en el fondo de esa caverna. Hay un fuego detrás de estos seres humanos que están encadenados y lo único que ellos pueden ver son las sombras que se proyectan de ese fuego y sombras que realizan otros seres humanos, otros hombres que no están encadenados,
que realizan estas sombras y lo único que los seres humanos que están ahí encadenados pueden ver es pues las sombras de la caverna. Pregunta de reflexión. ¿A poco entonces esos seres humanos, después de mucho tiempo de estar ahí y de haber nacido ahí y estar toda su vida ahí, en el momento en el que ellos ven esas sombras, pues ellos, ¿qué es lo que creerán? ¿Que esas sombras son reales o que esas sombras son, pues eso, sombras? Pensemos un momento y quizá llegaríamos a la conclusión, bueno, pues si una persona estuvo toda su vida y nació ahí y ha vivido toda su vida ahí y lo único que ha visto son esas sombras, pues probablemente esa persona llegará a la conclusión de que esas sombras son la realidad. Bueno, pues es obvio para nosotros que no es esa realidad, que esas sombras no son realidad. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos afuera de la caverna, porque nosotros estamos planteando hipotéticamente esto. Pero nos podemos dar cuenta ahí de cómo esos seres humanos que están atados a la caverna y que están viendo esas sombras serían más o menos como nosotros. Ese es el planteamiento al que quiere llegar Platón con esto, que nosotros estamos sujetos a los sentidos. Los sentidos son esos otros seres humanos que proyectan sombras y que nos hacen creer que esa es la realidad. Y si bien es cierto, nosotros podemos intentar con las manos hacer la sombra de un águila, y esa sombra podría verse muy bien en el fondo de la caverna, pues en realidad no es un águila, en realidad son las manos de una persona. Suena esto a teoría conspiranoica, yo lo sé, pero es el pensamiento de Platón. Y el pensamiento de Platón se basa precisamente en eso, los sentidos no nos sirven. Los sentidos hay que desterrarlos para que nosotros podamos acceder al verdadero conocimiento. De ahí la idea de plantearles el ejemplo de las monedas que ustedes pueden aplicar. Ese es un ejemplo que ustedes pueden incluso aplicar con otras cosas. Las galletas es un ejemplo también muy clásico para ilustrar esto. ¿Por qué? Porque ustedes pueden simplemente ir a la tienda y comprar un paquete de galletas eh, de las que gusten y encontrarán que nunca hay una galleta exactamente perfecta, porque la galleta perfecta, la idea de la galleta perfecta está aquí, en la cabeza, no en la realidad. La galleta perfecta está en ese molde, pero ese molde no nos lo podemos comer. Ese molde es la idea, pero los productos que salen de ese molde no son perfectos. Y eso aplica también para los seres humanos. Al menos así lo piensa Platón. Los hombres no son perfectos porque la idea del hombre es perfecta, pero el ser humano ya como tal no es perfecto. Muy importante para todos ustedes, Platón es, y lamento decirlo para las chicas, es bastante misógino. Yo ahorita utilicé el término seres humanos, pero normalmente Platón utiliza el término hombre, porque de hecho considera Platón, y aquí sí, pues es importante decirlo, son ideas de Platón, no son mías, considera Platón que el hombre está más cerca de la perfección que la mujer. Una, una reflexión que tiene que ver con cómo se ha dado esto no es que sea realidad, simplemente es una reflexión que se hizo durante mucho tiempo. Es que si nosotros vemos los órganos reproductores del hombre y de la mujer, al hombre pues le cuelga algo y le sobra, y a la mujer le falta. Entonces, si al hombre le sobra y a la mujer le falta, entonces ¿quién es el perfecto? Al que le sobra y no al que le falta. Bueno, esa es como que un poco la idea. Entonces, Platón considera que las mujeres son seres inferiores. Considera que es el hombre como género, y no el hombre como
como generalización hombre-mujer. Yo ahorita utilicé el término seres humanos tratando de hacerles más asequible el conocimiento de Platón, pero Platón sí es bastante misógino en ese aspecto. Bien, hasta aquí queda la explicación sobre el pensamiento filosófico de Platón. Eh, Voy a poner un par de preguntas en la plataforma, pero les pido que se aboquen también a estudiar para el examen del primer parcial. Lo que se ve en esta clase es materia del segundo, entonces hagan la actividad, por supuesto, correspondiente a esta sesión, pero más que nada tengan en cuenta que esta sesión particularmente es para segundo parcial, ya es materia del segundo parcial. Muchas gracias y que tengan un excelente día.